Muy buenas tardes, queridos alumnos. Nuevamente saludándolos, Giancarlo de la Gasca. Lamento no tener la oportunidad de saludarlos en persona. Sin embargo, en virtud de las medidas de emergencia que se han decretado, nos vemos en la obligación de ocupar otras alternativas. Bien por nosotros que tenemos la tecnología a la mano y nos permite hacer uso de estos recursos. Así que vamos a tratar de dar lo mejor que se pueda dentro de las posibilidades que existen. Eh, el temario de este día se refiere al proceso de formación de ley. Vamos a hablar cómo es que se crean las leyes en sentido formal. Si se recuerdan, hablábamos en la pirámide de Kelsen de diferentes tipos de normas, pero hoy vamos a hablar de la ley en sentido formal, que es la que decretan los diputados. En segundo lugar, vamos a hablar un poquito sobre la técnica legislativa práctica para tener claro a qué se refiere pues ciertas partes de los decretos de ley. Y por último vamos a hablar de algunas reglas de interpretación legal, que el tema de la interpretación legal es donde se dan la mayor cantidad de conflictos. Dice el dicho, donde existe un abogado hay tres opiniones, porque en efecto, por mucho que se intente redactar, que ya de por sí es algo difícil, porque al momento de estar en una comisión, por ejemplo, hay muchos intereses en juego, hay muchas debate, mucho diálogo, muchas contrapartes, hay que ocupar diplomacia, y desde el descuido en la redacción hasta que el que tomó mal, el que tomó nota lo tomó mal, hasta que el consenso que finalmente se logra entre las diferentes personas queda un texto, pero este texto no necesariamente refleja ni bien la intención de quien lo quería decir, ni tampoco siempre eh, la ¿cómo decir? Todos los supuestos que se le podrían aplicar. Así que este tema de la interpretación legal es una verdadera ciencia, y vamos a ver un poquito de esto para saber, pues al menos básicamente, cómo se nos aplica. Empecemos con el tema de proceso de formación de ley. Ya se les dio algunas separatas. Eh, Se les dio algunas separatas, algunas eran dos, pues que esperamos que hayan tenido oportunidad de revisarlas. Eh, y pues vamos a hablar un poquito sobre esto. Esta foto que pueden ver ustedes, el Salón Azul del Palacio Legislativo, es la sede donde se encuentra la Asamblea Legislativa de El Salvador. Ahí se recuerdan, dentro de la estructura fundamental del Estado, uno de los órganos de Estado principales, cuya función, como decían, o su principal atribución es la de legislar, es decir, la de dictar leyes. Y cuando hablamos de leyes, vamos a hablar de leyes en sentido formal, o lo que también se conoce como ley secundaria. Vamos a comenzar con analizar quiénes tienen iniciativa de ley. ¿Quiénes son los que comienzan con una ley? Y aquí, ciertamente, una ley no siempre comienza con la voluntad de una de las personas que tenga iniciativa de ley, porque normalmente los proyectos de ley comienzan con alguien que tiene un interés determinado. Interés que puede ser positivo, interés que puede ser negativo, pero lo cierto es que un interés. Una persona podría, por ejemplo, haber tenido un problema determinado que lo lleve a exigir la aprobación de una ley o una reforma. Una persona puede tener intereses comerciales, una persona puede tener intereses personales. En fin, generalmente hay un interés detrás de todos los proyectos de ley, que es lo que lleva a cabo que se diseñen todos estos procesos. Sin embargo, el proceso formal como tal comienza con esta etapa que se conoce como iniciativa de ley. Para esto debemos leer el artículo 133 de nuestra Constitución, la cual deberíamos tener a la mano. Si no la tienen a mano, por favor, yo les pido en este momento que la busquen,
Y pues continuemos, ¿verdad? La Constitución, artículo 133. Dice el artículo 133 que tendrán exclusivamente iniciativa de ley, en primer lugar, los diputados, ¿verdad? Cuales ya conocemos que están por un número de 84, que ya vimos que conforman el órgano legislativo. En segundo lugar, tiene iniciativa de ley el presidente por medio de sus ministros, y que es importante mencionar que es por medio de sus ministros, no es algo que él pueda hacer por sí, sino que tiene que hacerlo mediante el respectivo ministro del ramo. En tercer lugar, tenemos a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? En aquellas materias que se refieran al órgano judicial, al ejercicio del notariado, al ejercicio de la abogacía, así como a la jurisdicción y competencia de los tribunales. Para aquellos que no son abogados, hago una aclaración. La diferencia entre abogado y notario es: abogado es aquella persona que está autorizada para representar a otro en juicio o para asesorarlo legalmente. Y notario es aquella persona que tiene fe pública para el otorgamiento de determinados contratos. Y quizás me quedo corto cuando solo digo contratos, porque la verdad es que es la persona capaz de dar fe de actos, contratos y declaraciones. Entonces, esto quiere decir que cuando usted necesita a alguien que lo asesore o lo represente en juicio, buscará un abogado. Cuando necesita a alguien que le haga un contrato o de fe de algo, una escritura, buscará un notario. En El Salvador, primero, la carrera universitaria se llama licenciatura en Ciencias Jurídicas. Luego de cumplir ciertos requisitos de práctica, pasa a ser abogado y después de rendir un examen de suficiencia, se puede llegar a ser notario. Es decir, no todos los abogados son notarios, pero sí todos los notarios somos abogados. Entonces, la Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa de ley en aquellas cosas que se refiere a estos temas concretos. En cuarto lugar, se menciona a los consejos municipales en materia de impuestos municipales, porque los impuestos municipales definitivamente solo pueden ser impuestos, valga la redundancia, por la Asamblea Legislativa. Hay una serie de tributos, específicamente a nivel de municipio están los diferentes tributos que existen, se llaman impuestos, se llaman tasas municipales y también se llaman contribuciones especiales. En el caso de las tasas municipales, el municipio tiene la oportunidad de hacerlo vía ordenanza. La tasa es algo que es una especie de tributo en el cual existe una contraprestación, es decir, el clásico ejemplo es, por ejemplo, una partida de nacimiento. Yo voy a la alcaldía, pido una partida de nacimiento, ellos me extienden la partida de nacimiento y lo que me cobran por hacer ese servicio se llama tasa municipal. El alumbrado público, por ejemplo, yo le pago a la alcaldía el alumbrado y a cambio me dan luz. Mantenimiento de aceras, yo le pago por eso y a cambio me dan las aceras. Los impuestos, en cambio, esos sí no pueden ser hechos por el Consejo Municipal, sino que tienen que ser aprobados por la Asamblea, y estos sí gravan ciertas situaciones particulares. Por ejemplo, la riqueza o, por ejemplo, la tenencia de determinadas cosas. Entonces hay ciertos límites en cuanto a la facultad tributaria. Entonces, cuando se trata de impuestos municipales, los consejos municipales tienen iniciativa de ley, es decir, puede llegar un consejo y pedir a la asamblea que apruebe un impuesto determinado, porque de conformidad con el 133 tiene iniciativa de ley. Finalmente, verán que en el quinto habla del Parlacen, el Parlamento Centroamericano, por medio de los diputados del Estado de El Salvador, en materia relativa a la integración del Istmo Centroamericano. Esto no lo he puesto en el gráfico porque la verdad es que el tema del Parlacen es algo que no resulta de aplicación práctica mucho para la empresa.
Entonces, creo que lo vamos a omitir. Dice también, de igual manera y en la misma materia, tendrán iniciativa los diputados del Estado de El Salvador que conforman el Parlamento Centroamericano. Ok. Unas fotos de los diputados, ¿verdad? Cuando ustedes ven, por ejemplo, que salen ahí, si se fijan, hay una de las diputadas tiene un papel en la mano y están todos acuerpados. Ahí está en la foto de la izquierda, pues pueden ver un diputado que está presentando como un papel, ¿verdad? Con las cámaras. Esta es la sección de correspondencia de la Asamblea Legislativa y ahí es donde comienzan estas personas o estos diputados a ejercer su iniciativa de ley. De hecho, un proyecto de ley comienza en la pieza de correspondencia, que es, si regresamos quizás a la diapositiva anterior, vemos el papelito que pone, entonces empieza como un proyecto, un decreto, digamos un borrador de ley de alguna manera, como una especie de borrador. Esta pieza de correspondencia eventualmente pasa a la lectura del pleno, ¿verdad? El pleno designa a qué comisión va a ir y se lo envía a una de las comisiones especiales para que lo estudien. Dice el artículo 72 del reglamento interno o reglamento interior de la Asamblea Legislativa, está entre el material que se les entregó. Les pido que por favor se tomen unos minutos, lo abran y lean conmigo. Dice el artículo 72, lectura y distribución de correspondencia. Concluidas la lectura y discusión de los dictámenes, el presidente de la Asamblea leerá el resumen de cada una de las piezas de correspondencia, que es lo que mencionamos en la diapositiva anterior, incluidas en la agenda, y las distribuirá a la comisión que deberá dictaminar al respecto. Cuando un diputado lo solicite, el texto completo de la moción podrá ser leído por un secretario de la Junta Directiva. Si un diputado considera que el tema debe ser dictaminado por una comisión distinta a la que determinó el presidente, en la misma sesión le solicitará que lo envíe a la comisión que el diputado propone y el presidente resolverá lo que estime pertinente. Esta es la Asamblea Legislativa en pleno, ¿verdad? Ok. Como les decía, ingresa, bueno, después de haberse asignado a una comisión, ingresa a la comisión correspondiente. Luego de la comisión hace su análisis, evidentemente pasa al estudio de cada una de las fracciones. De hecho, todas las comisiones tienen representatividad de las diferentes fracciones legislativas. Entonces, aquí es donde cada partido analiza pues, la conveniencia según su ideología, según sus intereses, según la gente que representa. Dentro del estudio de las fracciones pasa una fase de consulta ciudadana que aunque no está regulado, pues normalmente sí se hace si hay una consulta, donde la gente pues pasa a la comisión, da su opinión, se escuchan los diferentes sectores de la sociedad, finalmente se discute y finalizado este análisis se da una etapa de dictamen donde la comisión respectiva dictamina si el proyecto de ley que se presentó es favorable o es desfavorable. Dentro de este proceso, por supuesto, tiene la oportunidad de hacer las reformas que considere pertinentes con tal de lograr un dictamen favorable y que en lugar de desecharse la pieza, pues pase nuevamente al pleno. Hablábamos de las comisiones y aquí les surgirá la pregunta porque habla de las comisiones que existen y aquí hay comisiones permanentes, hay comisiones transitorias, hay comisiones ad hoc y hay comisiones especiales. Quiero que nos tomemos unos minutos y que nos metamos a la página web de la Asamblea Legislativa www.asamblea.gov.sb y quisiera que busquemos dos cosas. Primero quiero que busquemos cuáles son las comisiones permanentes que existen y cuál es la atribución de cada una de ellas
Y en segundo lugar, quisiera que busquemos dentro de estas comisiones cómo están representadas las diversas fracciones políticas. Para esta consulta nos vamos a tomar 15 minutos, ¿verdad? Y regresamos pues con con una próxima presentación. Muchas gracias.